Rumbo a Venezuela, se eriza un poco la piel cuando hablamos de Venezuela en estos días en particular, tan cerquita de unas elecciones que la oposición en condiciones normales ganaría por demolición. Pero hay una dictadura, habrá que ver cómo se dan las cosas y para ver cómo sopla el viento, le agradezco mucho que me acompañe a un hombre que lleva muchos años dando la batalla para que Venezuela vuelva a la democracia. Raúl Rafali, bienvenido, un gusto tenerte en el programa. Gracias, Pedro. El placer es mío. ¿Cómo van las cosas? Bueno, ayer culminamos una etapa importantísima que fue una campaña electoral intensa, llena de arbitrariedades, de persecución, de bloqueos de parte de este gobierno autoritario que ya suma 25 años en el poder. Sin embargo, ante cada dificultad, ante cada bloqueo, el pueblo se creció acompañando al candidato Edmundo González, a María Corina, a Delsa, a todos los líderes de la unidad que acompañan al candidato que representa como nunca antes la esperanza y la expectativa de cambio. Cosas tan extrañas, ¿verdad? Parece como el realismo mágico ese de la generación aquella de escritores latinoamericanos. Un dictador que se pone ropa de salsero y sale a hablar de posibles baños de sangre. Un señor que llega a poner la cara por la oposición porque la verdadera candidata es bloqueada de una forma completamente injusta. Y entonces esas escenas maravillosas de gente colgándole rosarios del cuello a María Corina, a Delsa, y ahí no hay nadie acarreado, por cierto. Para quien haya visto algunas de las manifestaciones de Maduro, ay, pero ahí va tanta gente. Sí, sí, pero en muchos casos u obligados o comprados. Y entonces, si hablamos de una elección que parece tan clara, ¿cómo se resuelve lo que soplará tipo noche, cerca de la medianoche del domingo? Bueno, nosotros tenemos una estructura de defensa del voto muy sólida. Estos 25 años nos han ido dando pistas y pistas ya muy certeras de cuáles son las jugadas, de cuáles son los callejones por donde entra el régimen para tratar de bloquear la voluntad del pueblo. Primero es la desmotivación. Ellos han jugado a desmotivar al electorado, incluso a desmotivar a la dirigencia, porque hacer política y vivir el ambiente político en dictadura es muy complicado. Sin embargo, la moral del pueblo y la moral de todos los dirigentes está muy alta, alta como nunca antes. Ayer, Pedro, la manifestación que acompañó a Edmundo González, a María Corina, a Delsa, a todos los líderes de la unidad fue arrolladora. Yo, por supuesto, estuve en el público y con dificultad se podía caminar desde una hora antes de que llegara el candidato. Eso es impresionante y si se contrasta con la poca motivación que despierta Maduro y este régimen desgastado, este régimen ya obsoleto, que huele a viejo ya, es impresionante. Ahora, lo fundamental desde hoy hasta el domingo es articular muy bien ese equipo de defensa del voto, ese equipo de testigos, ese equipo de monitores, de acompañantes que vamos a estar en cada una de las más de 30.000 mesas de votación en las cuales vamos a hacer presencia. Y además una presencia muy comprometida y muy preparada, porque se ha hecho un enorme trabajo de preparación para el equipo electoral. Esa es la clave del triunfo. Muchísimos venezolanos, venezolanas están viendo esta entrevista y ellos conocen, bueno, mucho mejor que yo, sin duda, la situación. Hay muchos que no son venezolanos que están viendo el programa. María Corina ha hablado de que no haya persecuciones en el gobierno de una democracia. ¿Hay negociaciones en marcha? ¿Ha habido negociaciones? ¿Ha habido circunstancias en las que se diga, oigan, nosotros lo que queremos es un gobierno nuevo, no venimos acá con la idea de fusilar gente, en sentido figurado, ¿verdad? ¿Ha habido algo de ese tipo o todavía no ha existido contacto así? Tenemos informaciones de que muchos personeros del régimen se han acercado
pidiendo conversar sobre el tema de transición. Por supuesto, son conversaciones muy reservadas a las cuales no he tenido acceso, pero que todos sabemos que se están dando, porque es inminente el cambio. Y el nuevo estilo, lo que debe signar y lo que debe ser fundamental para el gobierno de transición es tener la capacidad de unir. Tenemos 25 años de dictadura, de gobierno autoritario, en los cuales la llave para que eso fuera posible fue la división del pueblo y la división del ambiente político, de todos los factores que hacemos posible o que queremos hacer posible el cambio. Ahora, la unidad no solo es de la oposición, tiene que proyectarse a todo el país. Y ese es el mensaje de María Corina, el mensaje del mundo, el mensaje de Delsa, de todos quienes acompañamos el cambio. El nuevo país, ese país que va a renacer, es un país de instituciones sólidas, de un pueblo unido y de dejar atrás las diferencias. Sabes que hay muchas discusiones sobre el tema del alma y la mente, pero bueno, vamos a poner mente por un lado, ilusión, esperanza, ganas, la angustia también que representa lo que se ha vivido durante todo este tiempo. Pero como sabes, muchos estudios dicen hay una conexión con el sistema digestivo de parte del cerebro que tiene cierto empuje considerable en muchas cosas. Y hay gente que dice, Dios mío, soñar con democracia, qué maravilla. Y entonces también dicen, ¿cuánto tiempo llevará acomodar las cosas para que en casa haya 3 comidas diarias? ¿Cómo ven el asunto en términos de la economía venezolana con un gobierno democrático? Venezuela es un país con tantas posibilidades económicas. Hemos sido bendecidos con infinidad de recursos y además con una capacidad de trabajo y un capital humano maravilloso que permanece en Venezuela y muchos también fuera de nuestro país, casi 8 millones de personas fuera. Pero el ánimo de la reconstrucción es tal y la expectativa por el cambio es tal que estamos seguros que no solo con los recursos propios, sino con la inversión extranjera que volverá con la democracia, va a ser mucho más sencillo de lo que nosotros imaginamos recuperar el país. Hay infinidad de personas se comunican, empresas que se comunican diciendo apenas se dé el cambio, nosotros volvemos a Venezuela. Yo creo que va a ser algo arrollador, arrollador. Después del fenómeno político vendrá el fenómeno de la recuperación económica que va a ser insigne, va a ser un gran ejemplo. Que así sea. Y mi disculpa si es un tema demasiado personal. ¿Eres de rezar? Sí, claro que sí. ¿Ha aumentado el número de oraciones en estos últimos meses, semanas? Siempre, la fortaleza espiritual es muy importante en estos procesos porque nos da ese extra de fuerza que necesitamos para emprender este camino que ha sido muy duro y que ahora, cuando finalmente el domingo, porque estoy seguro que vamos a hacerlo, logremos cambiar este gobierno por un gobierno de transición hacia la democracia, esa fortaleza es un ingrediente del cual no se puede prescindir, porque vienen los momentos más difíciles, están por venir, los momentos de más reto, los momentos de más compromiso, y para eso la fe es fundamental. Sueño con un lunes como el día después de las elecciones en Nicaragua, hace 30 y tantos años, cuando doña Violeta corrió a los sandinistas a voto limpio. Lo mejor para ustedes, lo mejor para Venezuela, que amanezca con democracia, bueno, o por lo menos pudiendo comenzar el proceso hacia la democracia el lunes en esa transición. Muchas gracias, Raúl. Gracias, Pedro, que así sea. Con Raúl Rafali nos vamos entonces a una pausa en esta edición especial con tanta esperanza previa a las elecciones en Venezuela. Ya regreso.